Hola a todos. Esta historia, que leerán a continuación, está basada en relatos que nos enviaron nuestros suscriptores y ha sido editada por mí. Los nombres han sido cambiados para mantener el anonimato. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, denle me gusta, para ayudarnos y comenten qué les pareció la historia. Su opinión es muy importante. No iba a salir esa noche, en serio. Estaba tirada en el sofá, con mi sudadera favorita de los Pumas, un poco gastada, y el cabello recogido con esa pinza torcida de siempre. Sentía una pereza tremenda del mundo, del bullicio, de las conversaciones repetidas y de las charlas vacías. Pero entonces llegó el mensaje de Sofía. Nuevo barcito hoy, a las 8 de la tarde, ¿vamos? Ya voy por ti. Ni siquiera fue una pregunta, fue una afirmación. Y yo, no sé, estaba aburrida, con el corazón un poco marchito, sin nadie que me robara el aliento, sin expectativas de nada. Así que, por impulso, fui. Me puse ese vestido negro que nunca falla, un poco ajustado, que realzaba mis curvas y caía justo por encima de la rodilla, con una abertura discreta en la pierna. Elegí unos tacones de aguja que me daban confianza, aunque sabía que al final de la noche me dolerían los pies. Me atreví con un labial rojo intenso, mucho más osado que mi habitual timidez, y completé el atuendo con unos aretes largos que bailaban con cada movimiento. Salí, lista para lo que fuera. El bar, llamado El Refugio, era bastante bonito. Luces bajas, un aroma a mezcal cítrico y madera que invitaba a quedarse. La música pop remixada, de esas que no puedes cantar pero que te hacen mover el cuerpo sin darte cuenta. Me senté con Sofía y Carmen, pedí un cóctel de un vibrante color carmesí que parecía peligroso, y comencé a reír por cualquier cosa. Hacía mucho tiempo que no me reía así, sin ataduras, sin filtros. De repente, mi celular vibró. Pensé que sería alguna amiga atrasada, o quizás el Uber preguntando si la carrera seguía activa. Pero no. Era él. El ex de mi mejor amiga, Isabella. Un nombre que ni siquiera recordaba tener guardado. Y aún así, todo mi cuerpo reaccionó. El corazón se aceleró como si me hubiera asustado. La piel se me erizó, y mis ojos fueron directos a un rincón del bar, como si ya supieran dónde buscarlo. Te vi, estás preciosa. Solo eso, pero fue todo. Él estaba allí, sentado en una mesa con un amigo cualquiera. El cabello un poco más largo que antes, una barba de un par de días, una camisa oscura que le quedaba de maravilla, un reloj que parecía costoso y esa mirada que parecía desvestirme incluso a la distancia. No supe si reír o salir corriendo. Mis manos temblaban. La bebida dejó de tener sabor. La última vez que lo había visto fue en el cumpleaños de Isabella, hace meses. E incluso entonces, cuando todavía estaban juntos, ya existía algo extraño entre nosotros. Miradas que se demoraban demasiado, silencios que hablaban más que cualquier conversación. Pero nunca pasó de eso, hasta ahora. Intenté ignorarlo, lo juro. Volví a la conversación con las chicas, fingí que nada importante había sucedido. Pero la verdad es que cada parte de mi cuerpo ya sabía que esa noche se saldría de control, porque lo que él provocaba en mí no era normal. Pasaron unos minutos. Yo estaba fingiendo interés en una charla sobre el ex de Carmen cuando llegó otro mensaje. ¿Quieres que vaya para allá o vienes tú? Osado. Y yo, temblando. Disimulé, me levanté y fui al baño, como si necesitara retocarme el maquillaje. Pero en el fondo solo quería pasar cerca de él, sentir su aroma, ver si todavía me daba ese nudo en el estómago. Y sí, lo hizo. Al regresar, él ya estaba de pie, esperándome. Me miró como si fuera lo más natural del mundo. Se acercó despacio, con esa sonrisa torcida que siempre parece esconder un secreto. Deberías bloquearme, dijo casi pegado a mi oído. Su voz, rasposa, baja,
cálida, me erizó hasta el alma. Deberías dejar de mandarme mensajes, respondí sin atreverme a mirarlo. Él rió, y luego soltó, sabes que no deberías estar hablando conmigo, pero ¿y si no le contamos a nadie? Ahí, se acabó mi estructura. Mis defensas se derrumbaron como si nunca hubieran existido. El deseo que había guardado por tanto tiempo saltó frente a la razón y me dominó por completo. La forma en que me acomodó un mechón de cabello, como si fuera un gesto cualquiera, hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Sentí un cosquilleo inesperado, una señal. La respiración se me cortó. Esto era, el comienzo del fin o el fin del comienzo. Volví a la mesa con las piernas temblorosas. Él se quedó donde estaba, pero sus ojos me seguían en cada movimiento. Cada risa que soltaba, él la notaba. Cada cruce de piernas, cada sorbo de mi bebida. Me estaba leyendo, desnudándome con los ojos, y yo lo permitía. En mi cabeza, un torbellino, es incorrecto. Es el ex de mi amiga. ¿Y si ella se entera? Pero el cuerpo solo decía, ve. Y el cuerpo ganó. Cuando las chicas fueron al baño juntas, me levanté. Fui hacia él sin pensarlo, sin pedirle permiso a mi juicio. Le toqué el hombro, me incliné y le dije en voz baja, si quieres hablar conmigo, tendrás que venir ahora. Me di la vuelta y fui directo al fondo del bar, sin mirar atrás. Pero sabía que él venía, lo sentía. Y cuando la puerta del baño se cerró detrás de mí, todo se volvió silencio. El mundo de afuera seguía girando, pero él y yo habíamos entrado en una órbita solo nuestra. La puerta del baño se cerró detrás de él con un chasquido sordo. El sonido amortiguado de la música de afuera se volvió distante, como un eco lejano. El tiempo se desaceleró, cada segundo se estiró en una eternidad cargada de expectación. Yo estaba apoyada contra la pared de azulejos blancos, con el corazón desbocado, las manos temblorosas y la absurda sensación de haber cruzado una línea de no retorno. Mis tacones resonaban ligeramente en el suelo, marcando el ritmo frenético de mis latidos. Él se detuvo justo frente a mí, serio, respirando hondo. Esa corta distancia entre nosotros se sentía eléctrica, vibrante con una energía innegable. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón. Sentía una pulsación particular, vibrante, como si una parte muy íntima de mí hubiera escuchado mi nombre pronunciado en voz baja, con una promesa. ¿Estás segura de esto?, preguntó en un susurro grave, su voz apenas audible, pero cargada de una intensidad que me recorrió el cuerpo. Mi respuesta fue silenciosa, no necesitaba palabras. Miré sus ojos, oscuros y profundos, luego bajé la vista a sus labios, que parecían invitarme. Di un paso, acortando aún más la distancia, y apoyé mi pecho contra el suyo. Mi nariz rozó su cuello, aspirando su perfume mezclado con el calor de su piel. Era un aroma masculino, terroso, con un toque de tabaco y algo cítrico, que me embriagaba. Cerré los ojos y solo murmuré, cállate. Él lo entendió. Su boca encontró la mía con prisa y precisión. No fue un beso suave, de esos que se dan para conocerse. Fue deseo puro, un beso cálido, húmedo, casi sofocado. Nuestras lenguas se reconocieron como viejas conocidas, chocando, bailando con urgencia, y nuestros dientes se rozaron en medio de la voracidad de ese instante. Sus manos se posaron firmemente en mi cintura, y solo entonces me di cuenta de lo mucho que temblaba. Me atrajo por la parte trasera de mis muslos, levantándome con una facilidad asombrosa, y me sentó sobre el lavabo. Mis piernas se abrieron instintivamente, como si todo mi cuerpo ya lo estuviera implorando antes de que mi mente pudiera comprenderlo. Mis manos fueron a su cabello, tirando de él con una fuerza contenida, como quien se aferra a un hilo de realidad antes de desmoronarse por completo. Estás terriblemente hermosa, dijo entre un beso y otro, mientras sus labios descendían por mi mandíbula, haciendo que mi piel se erizara desde la nuca hasta los tobillos.
Besó mi cuello con tanta entrega que sentí un estremecimiento profundo, un temblor que recorrió mi ser. Me contorsioné ligeramente, soltando un gemido ahogado en su hombro, un sonido apenas perceptible pero lleno de entrega. No sabes cuánto pensé en esto, susurró, y la verdad es que yo también lo había pensado, más veces de las que debería. En ese momento, no quería saber del después. Solo quería sentir. Sus manos subieron lentamente por mis muslos, tocando mi piel con una ligereza y firmeza al mismo tiempo, como quien ya conoce el camino, pero decide recorrerlo de nuevo, muy despacio, saboreando cada centímetro. Mi vestido negro se subió hasta la cintura, revelando mis piernas. El aire frío del baño contrastaba con el calor que emanaba de mi interior, un calor que crecía y me consumía. Él sonrió al ver que no llevaba ropa interior. Ya sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?, preguntó casi con burla, con un brillo pícaro en sus ojos. Asentí con la cabeza, aunque él ya lo sabía. Se inclinó un poco hacia atrás, apoyando mis hombros en la pared. Besó mi escote con cuidado, descendiendo hasta mi vientre. Allí, pasó la lengua lentamente, mientras su mano acariciaba mis caderas en círculos. Sentía cada músculo de mi cuerpo vibrar, una tensión deliciosa que se acumulaba. Y aquella parte íntima de mí parecía hablar un lenguaje propio, y en ese momento solo decía, ven. Se arrodilló frente a mí, y me miró con ese brillo en los ojos que mezclaba deseo y admiración, como si estuviera ante un regalo prohibido y anhelado. Besó el interior de mi muslo con una delicadeza exquisita. Con cada centímetro que su boca avanzaba, yo temblaba más. Me mordí el labio hasta sentir un ligero sabor a sangre. Cerré los ojos, la cabeza apoyada en la pared, el cuerpo completamente entregado, y entonces lo sentí. Su lengua, cálida, húmeda, firme. Descendió sobre mí con una voracidad reverente, con un ritmo que parecía hecho a medida para mí. Mi ser se apretó, como si quisiera tragarlo entero. La respiración se me cortó, y mis manos se aferraron a su cabello con fuerza. Mis piernas temblaban incontrolablemente, el mundo giraba lentamente a mi alrededor. Arqueé el cuerpo, jadeé, solté un gemido ahogado entre mis dientes, explotando por dentro en silencio, en oleadas de placer. Cuando se levantó, sus ojos estaban oscuros, su rostro caliente, sus labios brillaban. Me besó de nuevo, y sentí el sabor de mí misma en él, el sabor de lo prohibido, el sabor de lo que siempre negamos sentir. La suya ya estaba allí, firme, presionando entre mis muslos. ¿Vas a devorarme ahora o vas a hacerme rogar de rodillas?, pregunté en el mismo tono que él había usado, desafiante y provocador. Él volteó mi cuerpo con cuidado, apoyándome de frente al lavabo, besó mi espalda, sujetó mis caderas con fuerza y, sin ceremonia, se encajó. Me abrí con facilidad, húmeda, lista, hambrienta. Entró despacio, pero con firmeza. Y allí, nos perdimos. Cada embestida era un golpe al miedo. Cada movimiento era un grito ahogado de deseo guardado por demasiado tiempo. Sus manos apretaban mis senos por encima de mi vestido, sus dientes en mi nuca, mi respiración entrecortada en el espejo. El sonido de nuestros cuerpos chocando, resonando entre las paredes del baño. Y el mundo de afuera seguía girando. Explodí una vez más, temblé entera. Me curveé, dejé que él me llevara. Él vino conmigo, dos almas gemelas en pecado. Después, nos quedamos allí en silencio, solo el sonido de nuestras respiraciones tratando de volver a la normalidad. Él apoyó la frente en mi nuca, besó mi hombro y susurró, si esto está mal, quiero equivocarme de nuevo. Yo reí, pero por dentro temblaba, porque lo peor no era lo que hicimos, era lo que quería volver a hacer. Al día siguiente, desperté con el sol colándose por la rendija de la persiana y una molestia incómoda en el cuerpo, pero no era física. Era como si hubiera olvidado algo, o como si algo dentro de mí se hubiera movido de lugar y ya no pudiera volver. Me levanté despacio, con el sabor a bebida añeja en la boca y la piel aún caliente. El espejo me delató, el cabello despeinado,
el cuello marcado con una ligera rojez que apenas se notaba, pero que para mí era un mapa de la noche anterior, y los ojos con ese brillo peculiar de quien vivió algo que no debía. Él no mandó mensaje, ni yo. El silencio entre nosotros era pesado, pero no extraño, era necesario. Quizás un pedido mudo de, finge que nada pasó. Quizás un pacto sin palabras de que aquello se quedaría encerrado en el baño del bar para siempre. Pero el problema es que el cuerpo no olvida, y el mío lo recordaba a él todo el tiempo. El lunes, en medio de una aburrida reunión de trabajo, me sorprendí pasando la mano por el cuello, exactamente en el punto donde él había dejado un beso más prolongado. Ese sutil roce evocaba una corriente eléctrica que me recorría. El martes, me metí a la ducha y me quedé más tiempo de lo normal, con el agua caliente escurriendo entre mis piernas, reviviendo la forma en que me tocó, la sensación de su lengua, la intensidad de su aliento. El miércoles, soñé con él. Me desperté en medio de la noche con una sensación particular en la intimidad, húmeda, pulsante, deseosa. Pasé los días fingiendo que no recordaba, pero mi cuerpo no fingía. Él pedía con hambre, con una nostalgia que me consumía. El jueves, vi una foto de mi amiga Isabella con su nuevo novio en redes sociales. Ella parecía feliz, hermosa como siempre, su sonrisa tan radiante como el sol en una playa de Cádiz. Y todo volvió como un puñetazo en el estómago. La culpa llegó como un tsunami, cubriendo todo lo que antes era deseo. No vales nada, Luna, me decía una voz. Es solo su ex, ella ni siquiera lo quiere ya, respondía otra. Aún así, está mal. Las voces luchaban dentro de mí y yo solo quería silenciarlas todas. Apagué el celular, me senté en la cama y me quedé mirando al vacío. Mis dedos dibujaban círculos en mi muslo, como si intentaran llamarlo de vuelta. No para conversar, sino para sentirlo de nuevo. Pero él no apareció, ni en un mensaje, ni en una historia de Instagram, ni en un pensamiento claro, solo en fragmentos de su toque, de su aroma, de su mirada en el espejo. El viernes por la noche, Sofía y Carmen me llamaron para salir de nuevo. Vamos, Luna, has estado rara toda la semana, me insistió Sofía. Y fui, porque huir era mejor que enfrentar. Pero el bar era otro, el ambiente era diferente, y el vestido vaquero que elegí, aunque cómodo y desenfadado, no tenía la misma confianza que el negro de la otra noche. Estaba allí, pero no realmente. Cada vez que un chico me miraba, lo comparaba con él. Cada broma, cada canción, cada copa fría de tinto de verano, todo me lo recordaba. Hasta que, en medio del bullicio, mi celular vibró. Era él. Estás diferente. Abrí los ojos de par en par, miré a mi alrededor. Él no estaba allí, al menos no a la vista. Pero mi cuerpo reaccionó al instante. Sentí esa pulsación familiar, mis manos sudaron, el corazón se disparó. Te vi con las chicas. Estás distante, ¿todo bien? Cerré los ojos por 2 segundos, respiré hondo y respondí, desde aquella noche, nada está en su lugar. El mensaje salió tal cual, desde lo más profundo de mi alma, sin filtros, sin censura. Él tardó en responder. Volví a la mesa con mis amigas, intentando fingir que no acababa de desgarrar mi pecho. 15 minutos después, vibró de nuevo. Entonces déjame ponerlo en su lugar. Cerré los ojos y me recargué en la silla. Sentí todo mi cuerpo estremecerse. Era eso, la certeza de que estaba atrapada, y lo peor, no quería soltarme. Esa noche él no apareció, pero el mensaje siguió golpeando en mi cabeza como un tambor, déjame ponerlo en su lugar. El sábado por la mañana, fui al mercado. Estaba distraída, arrojando cosas en el carrito, con mis zapatillas deportivas cómodas y unos leggings ajustados que dejaban ver mis curvas. Llevaba una sencilla camiseta de algodón y una cola de caballo deshecha, intentando pasar desapercibida, sumergida en mis pensamientos y en la lista de la compra. Cuando estaba a punto de tomar una leche de almendras, escuché su voz detrás de mí,
esa voz que reconocería en cualquier parte, que me erizaba la piel. Si vuelves a coger leche de almendras, te voy a juzgar. Me giré lentamente. Era él. Vestía una camisa blanca de lino impecable, la barba recién rasurada que le acentuaba la mandíbula, un ligero aroma a perfume amaderado y esa sonrisa tímida. Esa maldita sonrisa que me desequilibraba. No sabía que hacías la compra como gente normal, le dije, intentando sonar fría, como si su presencia no me afectara lo más mínimo. Pero por dentro, un nerviosismo familiar empezaba a revolotear. No soy normal. Tú lo sabes, respondió, y sus ojos se clavaron en los míos, cargados de una intensidad que me hizo tragar saliva. Nos quedamos mirando por unos segundos que se hicieron eternos. El silencio entre nosotros estaba lleno de recuerdos, del sonido amortiguado de la música en el bar, del toque de sus manos en el espejo, de la sensación familiar que resonaba entre mis piernas en ese preciso instante. ¿Quieres un café?, preguntó, levantando una bolsa de café gourmet como excusa. No sabía qué responder. Mi mente gritaba, no, pero mi cuerpo se inclinaba hacia un rotundo, sí. Negué con la cabeza, intentando mantener la compostura. ¿No puedes porque no quieres, o porque tienes miedo de querer demasiado? Me quedé sin respuesta, y él lo supo. Se acercó un poco más, reduciendo la distancia, y me dio un beso demorado, húmedo, exactamente en el punto donde el cuello se une con la mejilla. Pude sentir el calor de sus labios y el roce de su barba, una sensación que me envió escalofríos por la espalda. Cuando quieras, aquí estoy, susurró, su voz grave y seductora, y se marchó, dejándome allí, parada en medio del pasillo de los lácteos, con la bolsa en la mano, como si un rayo me hubiera alcanzado. Aquella noche me encerré en mi habitación. Apagué la luz, me desvestí y me acosté con el cuerpo desnudo y el alma en llamas. Mi lencería de encaje negro, que a veces elegía para sentirme más segura, esa noche permaneció guardada en el cajón. Quería sentir mi piel contra las sábanas, libre de cualquier barrera. Apoyé la cabeza en la almohada y cerré los ojos. Dejé que su recuerdo viniera con fuerza, su aroma, el sabor de sus labios, la textura de su piel, el sonido de su gemido contenido. Y por primera vez en días, me toqué pensando en él sin culpa. Porque el arrepentimiento residía en la mente, pero el cuerpo, ese solo sabía sentir. Estar sin él era como intentar contener la respiración todo el día. Podía fingir, podía disimular, podía sonreír en las fotos y llenar mis historias de Instagram con frases de autoayuda, pero por dentro, todo temblaba. Después de aquel encuentro en el mercado, cada detalle del día se convirtió en un recuerdo de su toque. El frío de los azulejos del baño se transformó en el espejo de mi deseo incontrolable. La textura de la sábana me hacía recordar sus manos en mis caderas. Y cada vez que me miraba en el espejo, era como si viera una versión de mí que él despertó, y que no quería volver a dormirse. Fueron 2 días en silencio, ni un mensaje, ni una historia, ni una pista. Y yo sabía que si él aparecía de nuevo, no tendría fuerzas para resistir. El lunes, casi a medianoche, la notificación apareció en mi teléfono, iluminando la oscuridad de mi habitación. Tengo insomnio, peor que la añoranza. Te echo de menos. Respiré hondo, pero ya sabía que había perdido. Mi corazón dio un vuelco, esa pequeña parte de mí que había luchado por la cordura se rindió sin más. Yo también, respondí en menos de 1 minuto. Mi dedo se movió por inercia, la frase salió sola, sin que mi mente pudiera detenerla. Abre el portón. Bajé con el corazón en la garganta, cada escalón resonando en el silencio del edificio. Él estaba apoyado en su coche, un viejo Seat León oscuro, que se veía aún más misterioso bajo la luz tenue de la farola. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba a su torso, unos pantalones negros y esa expresión de quien no planea irse pronto. No intercambiamos una palabra. Nos miramos, y en ese silencio se transmitió todo. Entramos en mi apartamento como 2 ladrones de nuestra propia cordura.
Cerré la puerta. Él me acorraló contra ella antes siquiera de que pudiera girar la llave. El beso fue caliente, húmedo, urgente. Su lengua buscó la mía con prisa, una danza frenética que me robó el aliento. Sus manos subieron por mi espalda, tiraron del elástico de mi short de mezclilla, ese que usaba para estar cómoda en casa, y se deslizaron hasta mis glúteos. Cuando los apretó, aquella parte íntima de mí respondió al instante, latió, se humedeció, ansiosa. Intenté mantener el control, pero cuando rozó mis labios con su cuello y susurró, te echo de menos tu aroma, me entregué por completo. Su aliento cálido en mi piel me hizo temblar, una corriente eléctrica recorriéndome la columna vertebral. Nuestro camino hasta la habitación fue torpe, tropezado. Él me besaba como si el tiempo se hubiera acabado, como si mi cuerpo fuera el único lugar donde pudiera respirar. Cada paso, cada toque, era una urgencia que nos consumía. Al llegar a la cama, me empujó suavemente, y yo caí sobre las suaves sábanas de satén que había puesto el día anterior, un contraste de lujo contra la pasión cruda. Me miró desde arriba con esa cara de pecado que sabe que es tentación pura. Quítate la blusa, me ordenó, su voz un susurro ronco. Obedecí. Lentamente, provocativamente, deslicé la camiseta de tirantes que llevaba, dejando al descubierto mis senos. Él mordió su labio al ver mis faroles encendidos, se acercó, se arrodilló al borde de la cama y pasó su lengua entre ellos como quien prueba una miel rara. Tiene sabor a recuerdo bueno, murmuró. La piel se me erizó por completo. Besó mi vientre, descendió por mis muslos, me abrió con sus dedos y besó mi intimidad como si fuera la última cena. Lamió, succionó, mordió suavemente. Cada movimiento hacía temblar mi cuerpo. Cada gemido mío parecía alimentar su hambre. Hasta que subió, se encajó, y cuando entró, sentí que había vuelto a casa. Sus manos sujetaban mis caderas con fuerza. Las embestidas eran rítmicas, certeras, su cuerpo pegado al mío, su pecho sudado contra el mío, el sonido amortiguado de su respiración en mi oído. Gemía sin vergüenza, gritaba su nombre como si fuera un mantra. Aquella parte íntima se apretaba, lo abrazaba, lo recibía. Se detuvo por un segundo, me giró boca abajo con cuidado, besó mi espalda, deslizó su lengua por mi columna vertebral y me penetró de nuevo. Allí, a cuatro patas, me sentí más viva que nunca. Cada embestida era un golpe a mi intento de olvidar. Cada movimiento me decía que no había forma de fingir. Eres mía, dijo, sujetando mi cabello con una mano, su voz profunda y poseedora. Y en ese momento, lo era. Me corrí en silencio, pero mi cuerpo explotó. Temblé de la cabeza a los pies. Aquella parte íntima se apretó con tanta fuerza que sentí que él también se perdía. Gimió en mi cuello, me abrazó por detrás y cayó junto conmigo. La habitación quedó en silencio, solo el sonido del ventilador girando en el techo y nuestros cuerpos sudados, aún entrelazados. Él no se fue esa noche. Durmió conmigo, acurrucado, su mano en mi cintura, su nariz en mi cabello, su respiración en mi cuello. Desperté con la luz de la mañana entrando por la ventana y su brazo apretándome, como si quisiera asegurarse de que no escapara. Pero era tarde. Ya había escapado de mí misma, y lo peor, estaba donde más quería estar.